Bueno, hace algún tiempo toqué este tema con Julio Castro y recordé a propósito de las declaraciones que dio Marjorie de Sousa, un poco hablando de que se extrajo los implantes mamarios. Más allá, digamos, de la noticia per se, si es que eso se considera o no noticioso, sí me llamó la atención la descripción de los síntomas que ella reporta y leyendo un poco más a fondo, hay personas que describen que efectivamente no solamente con los implantes mamarios, sino con cualquier otro tipo de objeto, sustancia que ingresa en el cuerpo, manifiestan síntomas que a veces es difícil de identificar, pero la persona no se siente bien. Y esto pudiese responder a lo que se trataría como el síndrome de Asia. He invitado a Julio para volver a tocar este tema un poco para actualizar, porque yo no sé si eso está, no sé si descrito, pero realmente la ciencia ha podido correlacionar o a que hay algún tipo de relación con las sustancias que entran en el cuerpo o implantes que se ponen en el cuerpo y una serie de síntomas que posteriormente la persona puede sentir. Buenos días y bienvenido, Julio. Buenos días, Shirley. Un saludo para ti, tu equipo y tu gente que Por te favor. oye en todos muchos sitios. Bueno, llega un paciente y no se siente bien, le hacen todos los estudios, pero no se entiende qué pasa, ¿no? Eso más o menos describe lo que es el síndrome de Asia. No. Uh-huh. Yo estoy hablando en lenguaje llano, ¿no? Sí, sí. Como la gente describe este tipo de síndrome. Sí, fíjate. Primero tendríamos que explicar a la gente qué significa síndrome de Asia. Asia es un acronismo, no tiene nada que ver con Asia, el continente, que significa síndrome inflamatorio asociado a adyuvante. ¿Okay? Son 4 letras que definen 4 cosas que son importantes. Y es importante hacer la aclaratoria porque eso empieza a dibujar lo que tú me preguntabas antes, una persona que tiene unos síntomas. Entonces, lo primero de ello es que hay enfermedades inflamatorias o autoinflamatorias en las cuales tu propio sistema inmune ataca a tu propio organismo. Eso se llama enfermedad por autoinmunidad. Lupus, Sjögren, trasplantes, etcétera, etcétera. Eso es una exageración de nuestro sistema inmune contra nuestro propio organismo. ¿Okay? Y eso es, además, ahí hay un contexto de enfermedades conocidas sobre las cuales no hay claridad absoluta en todas, pero es una entidad bastante conocida. En este caso particular, es un cuadro inflamatorio, entre comillas, asociado o que pueda estar desencadenado o exponenciado por un adyuvante. La pregunta es, ¿qué es un adyuvante? Y es importante aclararlo. Adyuvante es un concepto inmunológico que hace referencia a sustancias X que potencian o aumentan la respuesta inmune. Desde el punto de vista estrictamente inmunológico, un adyuvante hidróxido de aluminio. Es un adyuvante, es una sustancia que utiliza en vacunas que utilizamos actualmente, por ejemplo, difteria, tétano, toferina, hepatitis A, neumococo. Y estos adyuvantes son sustancias que son en teoría inertes para el organismo, pero que permiten que la respuesta inmune contra el antígeno, en el caso de tétanos, el toxoide tetánico, produzca una respuesta de suficiente magnitud para hacerla necesaria o de suficiente tiempo. Entonces los adyuvantes se descubrieron ya en los años 40 por ahí que junto a un elemento antigénico que es el concepto general de la vacuna, potencia o aumenta la enfermedad, la respuesta inmune para que sea más duradera o más potente. Ese es el concepto general de un adyuvante. La pregunta es, ¿puede otra sustancia como la silicona producir un aumento de tu respuesta inmune que produjera enfermedad diversa? Todavía sigue estando en duda, por eso se llama síndrome. Síndrome no es una enfermedad, sino síndrome es una serie de condiciones clínicas parecidas entre ellas que pueden estar relacionadas, pueden o no pueden estar relacionadas con una causa común. Entonces, primera circunstancia que yo veo desde el punto de vista estrictamente epidemiológico, es súper común, no de ahorita que hay implantes. En los años 40 no hay implantes mamarios y es súper común que mujeres de la cuarta, quinta década de la vida tengan fatiga, falta de concentración, dolores articulares y ahí hay una condición clínica que llamamos enfermedad inflamatoria no específica que no tenemos una buena explicación y es frecuente. En esa época no había implantes, estoy hablando. ¿Okay? Hoy en día se considera que esta condición es una condición clínica específica y amerita tratamiento, etcétera, etcétera. Todavía los criterios clínicos no están muy claros. Entonces, ahora aparecen los implantes.
la condición que había antes sigue estando, esa condición inflamatoria que tú no explicas por qué es, etcétera, etcétera. Pero lo importante de definir en el síndrome de Asia es que tienes que tener una evidencia de respuesta inmune exagerada, de alguna manera, exámenes de Es laboratorio, decir, un marcador, un digamos, marcador de sangre. de Ajá. autoinmunidad, ¿ok? Asociado a unos síntomas, pero que lo que genera la autoinmunidad o lo que tú supones que genera la autoinmunidad, no está ahí la autoinmunidad. Por ejemplo, una mujer con una prótesis de mama puede rompérsele la prótesis de mama y ese contenido de la prótesis puede generar una respuesta inmune local, es decir, se le inflama la mama, se le pone roja, le duele. Hay un fenómeno que uno supone que es de autoinmunidad, también puede ser infección, asociada a... Pero eso no es Asia. Asia es que tú tienes tu silicón se comporta como un adyuvante y tú tienes dolores articulares. Los polímeros o la silicón no está en la articulación. La respuesta inmune se produce en otro sitio diferente Ese de una lugar, reacción claro. antígeno-anticuerpo específica que vemos en el caso de la prótesis. Entonces, diferenciar esos temas no están claros. Los estudios, no hay tanto, que evalúan las personas que pueden tener Asia, encuentran que las personas que tienen estos síndromes tienen primero la mayoría son mujeres, segundo, no tiene nada no es necesariamente relacionado con el tema de prótesis, pero un número importantísimo, de casi 80%, tienen familiares directos con enfermedades autoinmunes diagnosticadas. ¿Estamos claros? Entonces yo decía, que hay un componente Factor genético. genético. Y hoy en día se supone que para que se produzca el fenómeno de adyuvancia, tiene que haber el adyuvante más un componente genético específico que tiene esa persona y que produzca esa enfermedad inflamatoria. Esa enfermedad inflamatoria tiene el componente de males que es muy difuso. Es decir, tengo cansancio. Cuando llega un paciente con cansancio, es un challenge para nosotros como médicos. Eso puede ir desde una enfermedad muscular primaria hasta depresión. Y en ese camino hay muchas condiciones. Sí. Entonces, no hay un criterio definido absoluto, como hay para muchas enfermedades de quien tiene Asia, sino tú tienes que tener esa serie de condiciones clínicas y, ¿cómo sabes? Bueno, cuando le quitas al adyuvante, cuando se puede quitar. Claro. Cuando se puede quitar, porque a veces hay otros ayudantes. Y luego posteriormente a ver si efectivamente mejora o no, que creo que ahí está la respuesta. Exactamente. Ahora, cuando estamos hablando, silicón en el caso de prótesis mamarias, que ha sido lo que más se ha asociado y difundido, pero ¿qué pasa con otras sustancias, por ejemplo, Botox? Eso también puede desencadenar un síndrome de Asia o algo por el estilo. O, por ejemplo, no prótesis mamaria, estamos hablando de prótesis, te pusieron, te fracturaste y tú tienes ahí algo de titanio en un factor externo. O un DIU, por ejemplo, ¿no? De las mujeres, es decir, tienes en tu aparato reproductor, tú tienes un cuerpo extraño. Es decir, cualquier cuerpo extraño pudiese generar dentro del organismo alguna respuesta. Sí, teóricamente, pero no como adyuvante. Una cosa, repito, es que tú tengas una reacción antígeno-anticuerpo. Cualquier sustancia externa a tu cuerpo puede producir una respuesta inmune de parte de tu cuerpo contra ese agente. Como tú dices, una prótesis de cadera, puede ser una prótesis de una válvula cardíaca, puede ser un trasplante, puede ser un implante en el ojo, lo que sea. Pues, sustancias externas pueden producir respuesta inmune. Ahora, que se comporte como un adyuvante es diferente. Digamos, es una condición todavía mucho más fishy, llamamos nosotros, que no la entendemos. Más difusa. Más difusa, que no la entendemos, pero en teoría sí. ¿Dónde son las personas que típicamente, si tú los tienes que catalogar groseramente como síndrome de Asia, va a encontrar adyuvante, silicón? En los años 70, al final del siglo XX, se empezó a pensar, había una condición que se llama inflamación deltoidea crónica, se llama síndrome de miofasciitis. Cuando hicieron ultraestructura, o sea, vieron biología molecular, encontraron que en la inflamación del músculo había aluminio. Entonces ahí vino, pero es que ¿dónde se pone la vacuna? Después, 30 años de investigaciones demostraron, mira, el hidróxido de aluminio, que es un adyuvante por concepto, no tiene nada que ver con ese gene, porque la sal del hidróxido de aluminio es completamente diferente al aluminio que encontraron en ese tejido. Hoy en día se sabe que es una enfermedad inflamatoria muscular primaria que tiene una definición específica. Entonces, para que sea Asia, tiene que haber un adyuvante. Eso es fundamental. Pero no todas las sustancias químicas se comportan como adyuvantes, porque hay sustancias químicas que son inertes. Por ejemplo, en el caso de los metales, titanio, que son la mayoría de las prótesis, no hay una descripción importante de que ellos puedan comportarse como adyuvantes. Y dentro del mundo de la vacunología hay
por lo menos 20 adyuvantes diferentes y unos son más potentes que otros desde el concepto estrictamente inmunológico de adyuvancia. Entonces, la mayoría están asociados, bueno, la gente mira, bueno, pero ¿por qué los componentes de las prótesis? Bueno, porque es mucho más difundido que otras cosas. O sea, hay mucho más mujeres con prótesis que con otros posibles adyuvantes. ¿Y el Botox? El Botox es no que yo sepa, el Botox es una sustancia nativa, natural, no es una sustancia externa. El Botox es una toxina botulínica modificada genéticamente pero no, desde el punto de vista estrictamente físico-químico, es muy diferente de la silicona y es muy diferente del hidróxido de aluminio. ¿Okay? El Botox viene de un componente natural que es... Entonces, puede comportarse, sí, pero ojo, es diferente, repito. Sí. Mira, me pusieron Botox en la cara y me puse rojo. Es una reacción antígeno-anticuerpo. No es ácida, son cosas diferentes. Y el Botox, él se difumina en el tiempo. O sea, el Botox es como una sustancia que una vez que está allí, llega un momento que desaparece. A diferencia del que tiene una prótesis mamaria que no desaparece. Tú le haces una resonancia magnética, un eco y está allí. Se supone o se ha visto que en las mujeres que tienen exposición del contenido de la prótesis al sistema inmune hay una mayor probabilidad de antígeno-anticuerpo. En conclusión, es un fenómeno raro, muy raro, no es frecuente, gris, no hay unos criterios diagnósticos claros. Creo que en algunos momentos se sobredimensiona. Tengo una paciente que tiene cansancio, moverle en los músculos, tiene una prótesis. Usted lo que tiene es un síndrome de Asia. No, espérate un momentico. O sea, no necesariamente es así. Llegar hasta ese punto es difícil. Importante lo que tú dices, bueno, tiene que haber un marcador en sangre, en laboratorio, ¿no? Que te pueda dar como pauta, ¿no? A ver si eso Claro, realmente... el marcador te dice que hay autoinmunidad. Por ejemplo, claro, no te dice si tiene síndrome de Asia. En ¿no? algunos casos tú puedes detectar inclusive anticuerpos antisilicón. Es muy difícil, no es fácil, hay que mandar las muestras a otros países y tal. Pero eso lo que quiere decir es que hay un fenómeno autoinmune asociado. No quiere decir que está producido por adyuvancia. La adyuvancia no hay una forma de demostrarla, sino quitando el adyuvante cuando el adyuvante se puede quitar. Por ejemplo, hay demostraciones de que, en esto ya hablamos con Lila Banorio sobre el tema de los efectos secundarios de la vacuna, ha habido descripciones de gente que tiene, por ejemplo, vacuna de hepatitis B, por ejemplo, y 20, 30 días después hace un síndrome autoinflamatorio, una tiroiditis Hashimoto, hace una artritis y tal. Y bueno, ahí hay una relación temporal, pero ese adyuvante no lo puedes quitar. Eso es transitorio, se quita y pasó. Entonces, eso puede ser considerado como un síndrome de Asia, sí, pero es transitorio y no es duradero. El tema es cuando tú no tienes una situación objetiva como es la mayoría de los síntomas, son cansancio. Hablo de cansancio extremo. Sí. Mire, yo no puedo hacer la misma actividad física que hacía antes, que es lo que te dicen los pacientes. Bueno, pero uno avanza biológicamente, de repente ya no tiene la misma fuerza, ¿no? Bueno. Sí, es difícil determinar eso, ¿no? Por eso te digo, el principal síntoma es fatiga y cansancio, que es un síntoma muy bizarro para nosotros, digamos, difícil de explorar semiológicamente, muy, muy difícil. El otro es dolor muscular, tú no tienes forma de medir el dolor muscular. Sí, bueno, tengo una sensación inespecífica que me duelen los músculos, me falta la concentración. Todas esas son cosas que son para nosotros muy difíciles, a diferencia, yo digo, las enfermedades infecciosas son más fáciles, porque bueno, tú ves rojo, ves un absceso, drenas, sacas una bacteria, la cultivas y tienes la bacteria. Pero estos síntomas, cuando nos vienen pacientes, y es súper frecuente eso, esto no es raro, estos síntomas, es mucho más frecuente en mujeres con hombres, mucho más frecuentes en la cuarta, quinta década de la vida, donde ahí empiezan a haber alteraciones de las hormonas, en las mujeres particularmente, pero bueno, pues, tenemos pacientes que tienen, me recuerdo ahorita un paciente que tengo ahorita, y su síntoma por el cual él vino a la magia del médico fue cansancio. O sea, un cansancio me dice, Julio, no puedo caminar. O sea, no puedo caminar 200 metros en plano. Y yo, bueno, esto no es normal, lo empezamos a estudiar, él había tenido COVID anteriormente, se atravesó el COVID en todo este tema, entonces empezamos a estudiarlo, él al final le encontramos un tumor que no habíamos diagnosticado, se le quitó el tumor, era un tumor benigno, está mucho mejor, pero me dice, se me quitó el cansancio en un 70%, todavía me queda 30%, yo no soy igual que... Bueno, estamos investigando, tal, no es fácil la evaluación de un síntoma tan
gris o tan difícil de explorar Sí, semiológicamente. bueno, es interesante esto y además que bueno, cuando se hace de alguna manera público, por supuesto sin estudiar los casos clínicos, bueno, la gente que tiene prótesis empieza a decir, oye, ¿será que yo tengo esto, no? Entonces, bueno, pareciera ser que el síndrome de Asia ahorita como que es lo que se diagnostica con mayor facilidad. Por eso quise traerte y me parece muy interesante el tema. Bueno, las recomendaciones, Julio, creo que siempre es bueno, ¿no? Sobre todo para aquellas mujeres que pueden estar preocupadas con sus implantes mamarios. Fíjate, yo creo que mi recomendación es que se vean con personas entrenadas. Sí. Esto no es un manejo habitual de infectólogos, que es mi área, Sí. esto es un manejo infectal de reumatólogos o inmunólogos. Pero por encima de todo, la ciencia es sentido común. ¿Okay? Entonces, si uno tiene la sospecha que puede tener un cuadro de Asia, porque hay gente que realmente tiene unos síntomas muy importantes, ¿qué se hace? Dice, antes de una cosa quirúrgica como sacar la prótesis, mira, hay tratamientos. ¿Qué hacen los tratamientos? Los tratamientos disminuyen la inmunidad. Esteroides, otros inmunosupresores, etcétera, etcétera. Ah, mira, mejoraron los síntomas. Bueno, esa es una prueba terapéutica de que controlando la inmunidad, tú puedes controlar los síntomas. Sí. Entonces, ok, voy a seguir con inmunosupresores toda mi vida. Bueno, no, tengo una enfermedad inmunológica que no está clara todavía. Pasa con las enfermedades inmunológicas que tú empiezas con unos síntomas a los 16 años, se te quitaron. A los 24 haces un segundo brote y a los 40 hace la enfermedad su aparición florida. Ah, mira, esto era lo que tú tenías de antes. Entonces la medicina no es fácil. Sí. Es lo que quiero transmitirle. Quien tenga estos síntomas, mi recomendación es que vaya a especialistas, e inclusive especialistas, digamos, corporativos, en el sentido de que, mira, que te pueda ver el servicio de reumatología del hospital universitario, el servicio de reumatología del hospital, porque varias mentes empiezan más que una. Claro. ¿Okay? Que pueda haber discusión de los casos, si uno tiene duda. No hacer cosas de primera intención. Sí. Ah, no, sí, una consulta, tengo dolor muscular, tengo un poco de fatiga, sáquese las prótesis. No. Claro. Vamos a estudiar la cosa. Me parece un buen consejo, prudente. Exacto. Julio, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Julio Castro, médico infectólogo, @Julio Castro M. Yo le decía, Julio, por época de COVID te tenía todos los días. Ahorita ya has descansado un poco. Bueno, y está el dengue, pues. Y va a venir, y hay otro virus por allá dando vuelta que se llama oropuche. Háblame de eso. Eso puede ser noticioso. Oropuche es un virus del grupo de los arbovirus transmitido por vectores aéreos, pues, como el Aedes y el Culex. Hay casos demostrados en Cuba, Colombia, Brasil, Perú, República Dominicana. No hay razón porque no hay en Venezuela. No lo hemos encontrado formalmente, o sea, molecularmente. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo se comporta? Es un cuadro muy parecido a dengue. Ahí hay una dificultad. Fiebre. Fiebre, dolor, mucho dolor de cabeza. Lo un poquito diferente es que hace manifestaciones neurológicas. Es decir, los pacientes pueden hacer trastornos meningios, es decir, un dolor de cabeza insoportable con irritación de las meninges y tiene alteraciones neurológicas diversas, a diferencia de dengue, que rara vez da manifestaciones neurológicas, pero es un cuadro muy parecido a dengue, tiene más o menos la misma estructura, es autolimitado, también dura 5 o 6 días y requiere unas pruebas específicas moleculares para diagnosticar oropuche. Ahorita estamos haciendo que los pacientes que parecen que tienen dengue clínicamente y le hacemos pruebas de dengue molecular y salen negativas, estamos recabando esos sueros para, junto con el Instituto Nacional de Higiene, ver si encontramos oropuche en algún momento, pero digamos, es probable que lo encontremos próximamente, pero está por ahí, ha salido en las noticias, etcétera, etcétera. Y ahora, pero cuando hablas de, por ejemplo, tema de inflamación del cerebro, ¿hay forma de detenerlo? O sea, ¿es inflamación o es el curso natural? No, es el curso natural de la enfermedad porque son virus y la verdad no tenemos tratamiento para ellos pero es como una perla clínica para nosotros los que vemos pacientes, decir, mira, esto parece dengue, tiene un dolor de cabeza insoportable, empezó a hablar cosas incoherentes. Mira, esto no parece dengue, vamos a pensar en otra cosa. Bueno, espero no traerte por acá para hablar de ese tema, pero como tú dices, no hay nada que no indique que no vaya a llegar eventualmente por el curso natural del virus. 8:27, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Estilos que llegan directo.